mis hermanos, Dios le bendiga. Mi nombre es Juan Batista, evangelista del Señor. He tenido la gracia delante de Dios de estar en esta iglesia. Dios bendiga a los oficiales, Dios bendiga a los líderes de esta iglesia, Dios bendiga a los pastores y Dios bendiga a cuantos hermanos, todos en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. En esta noche vamos a tener una palabra de Dios. Va a ser leídas en el libro de San Juan, capítulo 8. Bendito sea el nombre del Señor desde el versículo 32 en adelante. Bendito sea Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo viene pronto a buscar su pueblo, a buscar su iglesia. Alabado sea el Señor. Apercíbete, iglesia. Entra cada día más en la comunión delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden buscar, como he dicho, en el libro de San Juan, capítulo 8, verso 32. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y reza así la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Alabado sea el Señor. Vamos a darle gracias a la iglesia en reverencia delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por esta bella palabra que tú has traído en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret le pedimos, Señor, que añada bendiciones a su santa palabra. Gracias a Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la Biblia, gloria a Dios, una enseñanza de la de Jesús. Ahí donde estuvimos leyendo la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Alabado sea el Señor. Y hablando, gloria a Dios, de libertad, pueden ustedes saber que los presos en la cárcel están deseando una libertad, pero no pueden ser libres, porque están pagando, bendito sea el nombre del Señor, una condena. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto alaban a Dios en esta noche? Bendito sea Dios. Pues déjenme decirle que hay muchísima gente que quieren ser libre. Gloria a Dios. Y Jesús en esta ocasión le decía a los discípulos y le hablaba de libertad, porque hasta que una persona no reconoce a Jesús como único y suficiente Salvador, pues no puede ser libre. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, santo es el Señor. Aleluya. La esclavitud del pecado hace a la gente presos, igual que los presos que están en la cárcel. Hay presos que están en la cárcel que quieren ser libres. Hay presos que están en la cárcel que quieren que se convierten al Señor, pero siguen presos cumpliendo su condena. Pero déjenme decirle una cosa, que Jesús en la vida espiritual lo hace libre. Alabado sea el Señor. Dale un aplauso a Cristo en esta noche. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús, santo es el Señor. Pero déjenme decirle que hay gente que están presas en sus propias opiniones. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios en esta noche. Gloria sea el nombre del Señor. Pero déjame decirle que el maestro seguía enseñando la palabra y seguía hablando. Y los discípulos le decían, los judíos le decían a Jesús: nosotros jamás hemos sido esclavos. Nosotros no somos hijos de fornicación. Nosotros somos hijos de Abraham. Aleluya. Pero Jesús se le paró, gloria a Dios, al frente y le dijo: si ustedes fuesen hijos de Abraham, gloria sea el nombre del Señor, no procurar matarme a mí. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Porque si fuese hijo de Abraham, tuvieran la fe de Abraham. Si hubiesen sido de Abraham, gloria a Dios, bendito sea el Señor, no procurarían matarme a mí. Oh, gloria a Dios. Y ustedes me persiguen y ustedes me atacan. Gloria a Jesús.
y ustedes están en contra mía. Fue lo que Jesús le quiso decir en esta noche. Gloria sea el nombre del Señor. Dios está hablando en esta noche. Dios le está hablando, pueblo de Dios. Dios está hablando en esta noche. Ahora que en este lugar hubieran 2, 3 miles de personas oyendo esta palabra de Dios en esta noche. Dios está ministrando en esta noche. Dios está ministrando en esta noche. Y está hablando Dios de lo que es ser libre. Gloria a Jesús. Hay gente que se justifican, bendito sea el nombre del Señor, por un texto bíblico que dice que hay un libre albedrío. Pero Dios muestra ese libre albedrío para que usted elija lo bueno. No es para que usted elija lo malo. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios santo. ¿Cuánto alaban a Dios en esta noche? ¿Cuánto alaban al Señor en esta noche? Bendito sea el Señor. Yo hace 16 años que fui libre. Gloria a Dios. Y hoy lo puedo reconocer que yo no era libre. Yo estaba preso porque estaba en delito y pecado. Pero yo mismo me pongo a hacer una comparación y me declaro libre desde esa fecha hasta este día de hoy. Y sigo siendo libre hasta la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Y hablar de libertad. Si nos vamos a los países, gloria a Jesús, oprimidos, hay países que no son libres porque están bajo el yugo de otras fuerzas, de otras naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso no son libres. Bendito sea el Señor. Pero Dios que busca al Señor en estas escrituras, en este libro de San Juan, es que la gente sea de cualquier raza, sea libre en Cristo Jesús. Gloria a Jesús. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Cristo en esta noche? Déselo y déselo con fuerza. Déselo al Señor. No se lo dé al predicador. No se lo dé al predicador. Déselo al Señor en esta noche con mucha fuerza. Alabado sea el nombre de Dios. Oh, gloria a Jesús. Santo sea el Señor. Y conocer la libertad y ser libre. Gloria a Jesús. Santo sea el Señor. ¿De qué libertad hablas tú? Le decían a Jesús. Gloria a Dios. Porque jamás nosotros no hemos sido esclavos. Pues déjame decirle una cosa. Que una persona que esté en pecado, pues déjeme decirle que no es libre por el pecado. Porque el pecado lo tiene preso en el pecado. Y si nos vamos a Egipto, si nos vamos afuera, si nos vamos a las almas sedientes, no son libres, gloria a Dios. Porque están atados y están bajo el yugo, gloria sea el nombre del Señor, de una esclavitud que pertenece al pecado. Gloria sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe lo bueno que es ser libre? Cuando usted tiene una mascota enjaulada y esa mascota sale afuera, se siente con libertad. Se les nota la alegría, se le nota que está libre, que no está atada en esa jaula donde está presa. Bendito sea el nombre del Señor. Cuanto más una persona que está pagando una condena en la cárcel, esa persona sabe usted la dificultad, usted no sabe el dolor, usted no sabe la desesperación. Gloria a Dios. Dice en la ley del promedio que este tiempo es pesado, que este tiempo no pasa fácil. A nosotros el tiempo se nos va entretenido en lo que hacer de este mundo. Pero déjeme decirle, gloria a Dios, que el que está preso, el tiempo se le hace pesado. El tiempo, usted ve que no pasa. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso quien les habla en esta noche es preso en el Señor. Tenemos que ser presos en Cristo Jesús. Tenemos que ser presos en el dador de la vida. Tenemos que ser presos para ser libres. Tenemos que someternos a los mandamientos, a los estatutos, alabado sea el Señor, a la ordenanza y a la ley de Dios.